prueba de nuestra asamblea no presencial. Ya vamos a empezar a convocarlos porque he visto dentro de las preguntas que nos han hecho cómo hago la convocatoria, qué debe tener la convocatoria, cómo funcionaría esta asamblea no presencial. Entonces, primero, si se han dado cuenta, es un tema de boga, porque todo el mundo está súper pendiente del decreto 579 y qué va a pasar y será que puedo seguir haciendo asambleas no presenciales o no, uno. Y dos, pues como no era una práctica muy usada en las asambleas generales ordinarias, en copropiedades grandes, pues todos estamos como expectantes de cómo se hace. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de estas asambleas no presenciales. Les voy a pedir una excusa porque llevo, no sé, como 3 o 4 charlas hablando de lo mismo, pero a mí me gusta mi grupo pequeñito porque podemos preguntar con más cercanía y podemos como tener un poco más de interacción entre ustedes y yo. Entonces, bienvenidos a su segunda clase de asambleas no presenciales. Para mí es un placer tenerlos nuevamente. Tengo un perrito de un vecino ladrando mucho, espero que no les genere interferencia. Y contarles que ya tenemos 3 lecciones de las 4 propuestas en el aula virtual. Hablamos un poquito de generalidades de la asamblea como tal, y es importante que lo tengan en cuenta en la medida en que, no sé por qué extraña razón, ustedes consideran que la no presencial es distinta a la asamblea que ustedes van generando normalmente. Entonces, en la primera lección hablamos de la Asamblea General de Propietarios, en la segunda tocamos la asamblea no presencial, que espero que hayan ya podido leer el material de estudio, hacer sus actividades, y en nuestra lección vamos en la convocatoria. Así que la clase de hoy me va a demorar no más de 20 minutos contándoles algunas cositas que igual pudieron ver en el live de hoy en la tarde que les compartí en su grupo, pero reitero, la idea es que aquí podamos interactuar un poquito más y podamos resolver algunas inquietudes que casi que estoy segura que ustedes tienen al respecto. Entonces, bienvenidos. La asamblea no presencial, quiero que tengan en cuenta y recuerden el material de estudio que nos dice o nos cuenta sobre que la Asamblea General de Propietarios es una sola, es el máximo órgano de administración de la propiedad horizontal. Segundo, tiene como 2 formas, de acuerdo al tema que voy a tratar, de denominarse, que puede ser ordinaria o extraordinaria. Ordinaria para los temas propios de la administración de la personita jurídica, que los encontramos en el artículo 39 de la ley 675. Y extraordinaria para aquellos casos urgentes o imprevistos que van a tratarse de forma inmediata. Entonces, eso es como de acuerdo al tema. Y tenemos muchas formas de reunirnos, entre ellas la presencial, la no presencial, por comunicación escrita, por derecho propio universal, que nos dicen cómo se reúne o de qué manera se debe reunir la Asamblea General de Propietarios, y claramente cada una de esas formas tiene unos requisitos, unos requerimientos propios de cómo nos vamos a reunir. Entonces, nuestro curso es asambleas no presenciales. La idea es que hablemos qué son. Quiero contarles que la asamblea no presencial está enmarcada en la ley 675 desde el 2001, está reseñada en el artículo 42 de nuestra norma. De hecho, para este tipo de reuniones está asamblea no presencial en el 42, asambleas por comunicación escrita en el 43 y unas reglas de juego en el 44, tanto para asambleas no presenciales como por comunicación escrita. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esa situación y la tengan clara, porque a veces nosotros no, o consideramos que son distintos o no funcionan igual. No, la dinámica es exactamente la misma. ¿Qué ha pasado ahorita? ¿Por qué estamos tan inquietos con el tema de la asamblea no presencial? Pues porque tenemos un aislamiento inteligente, preventivo, obligatorio, decretado por el gobierno nacional. Estamos en el marco de una emergencia sanitaria que nos lleva a generar una serie de situaciones
importantes frente a cómo vamos a administrar y cómo nos vamos a autorregular y protegernos en aras de mitigar el impacto del COVID-19, no solo en nosotros, sino en nuestra familia y en nuestros vecinos. Por eso es que estamos buscando la manera de hacer asambleas no presenciales en la medida en que no podemos aglomerarnos, en que el administrador debe garantizar unas medidas de higiene, de asepsia, de desinfección y protocolos de bioseguridad que deben tenerse claros en la medida en que si no están así, podemos generar unas responsabilidades porque nuestros copropietarios se pueden contagiar o pueden suceder situaciones adversas y por ende todos estamos virando a este medio de la virtualidad para hacer nuestras reuniones laborales, para reunirnos con el consejo y claramente para reunir la Asamblea General de Propietarios. Entonces, lo primero, no se asuste, es una figura que ya está enmarcada en la Ley 675, que no solo tiene fundamento en la Ley 675, sino también en la Ley 527 del 99, que habla de la validez del mensaje de datos y los medios digitales, que esta Ley 579 es el pilar del e-gobierno, del comercio electrónico y de estas reuniones no presenciales y le da peso jurídico a través de un principio que se llama el principio de equivalencia y que en razón a eso, nuestra Ley 675 en el 2001 habla de reunión no presencial y es muy bonito porque habla del telefax y una serie de elementos que si ustedes le preguntan a sus hijos pequeños si los tienen, va a decir papá o mamá, ¿qué es eso? Entonces, primero, sí se puede hacer, tiene unas reglas claras. Dentro de esas podemos mirar 3 elementos supremamente importantes que tienen que ver con la convocatoria, con el uso de los medios tecnológicos y con el tipo de decisiones que yo puedo tomar en el ejercicio de una asamblea no presencial. Entonces, la convocatoria es normalita. Si usted va a hacer una asamblea ordinaria, no presencial, pues debe cumplir las reglas de la convocatoria contenidas en el artículo 39, es decir, como mínimo 15 días calendario. Recuerden no contar el día en que hace la convocatoria ni el día en que realiza la reunión, le da un total de 17 días calendario. No obstante, siempre recuerde que debe revisar su reglamento de propiedad horizontal porque allí le puede dar una regla distinta. Yo acabo de verificar un reglamento que me habla de 15 días hábiles y debe respetarse el reglamento. Y esta convocatoria usted debe primero indicar que es una asamblea general ordinaria, que el tipo de reunión va a ser no presencial, debe adjuntar o insertar el orden del día por mandato del artículo 39 de la ley 675 que le dice que en las asambleas no presenciales por comunicación escrita y extraordinarias se debe insertar el orden del día en la convocatoria y no podrá tratarse un tema diferente al indicado en el orden del día. O sea, si usted va a hacer su asamblea ordinaria no presencial, tenga en cuenta que no puede incluir ese punto que ustedes hablan de proposiciones y varios, sino que tiene que contarle a la comunidad cómo es que va a realizar esa reunión y cuáles son los temas a tratar. El medio tecnológico debe garantizar usted que sea sincrónico. La comunicación debe ser simultánea o sucesiva. Recuerde que en este momento exige libertad en la elección del medio tecnológico o programa para realizarla, siempre y cuando usted garantice que va a dejar una prueba fidedigna, una prueba grabada, por ejemplo, donde usted pueda determinar que garantiza la totalidad del quórum durante la reunión y además tiene que buscar la forma de certificar que quien se está conectando, si es el propietario, el apoderado o el delegado. Aunado a lo anterior, las decisiones que usted puede tomar en este tipo de reuniones son todas aquellas que no requieren mayoría calificada, porque el artículo 46 de forma expresa realiza la prohibición de tomar decisiones de mayoría calificada en reuniones no presenciales. No lo puede tomar ni en reuniones no presenciales ni por comunicación escrita. Entonces tiene que haber ese listado que se encuentra contenido en el artículo 46, que usted muy juiciosamente lo tiene en su material de estudio, y también en el artículo 46, y sobre esas decisiones no podrá tomarlas. ¿Como cuáles? Aprobar expensas comunes superiores a 4 veces la ordinaria, modificar el reglamento, los reglamentos internos, cambiar el uso o disminuir el uso o goce de los bienes comunes que genere una sensible disminución de ese derecho de uso o goce, y otras tantas que se encuentran contenidas en ese artículo
46 de la ley 675 del 2001. Aquí está como el susto, y es que nosotros teníamos un tema antes de la pandemia y ahora una película completamente distinta. La ley 675 del 2001 en su artículo 42, 43 y 44 indicaba que se requería la participación de la totalidad de los propietarios, revises el 44 de la ley 675. También decía que en ese tipo de reuniones daba fe el revisor fiscal de la copropiedad y que debe quedar grabación o prueba inequívoca de la reunión. Este requería estar la participación de la totalidad de los propietarios. Ustedes analizan el 42 y le habla de los quórum necesarios. No obstante, el 44 decía que si no participaba la totalidad, el total de los propietarios, la decisión o la asamblea se tornaba ineficaz. Por eso, durante todo este tiempo, hemos tenido claro que uno de los talones de Aquiles que tenía las reuniones no presenciales y por comunicación escrita era que tenía que participar el 100% de los propietarios. En copropiedades pequeñas y jóvenes era muy sencillo cumplir este requerimiento, pero en las copropiedades viejitas o muy grandes, pues era muy difícil cumplir con este elemento, en la medida en que a veces los propietarios no estaban, no se presentaban y era muy difícil llegar al 100% de los coeficientes de propiedad. Ojo a esto, esa regla se mantiene en el artículo 43 para las asambleas por comunicación escrita. Esas asambleas por comunicación escrita, para que sean válidas antes del COVID-19 y después del COVID-19, como está la normativa hoy, requieren la participación del 100% de los coeficientes de propiedad horizontal. La segunda era el revisor fiscal, pues para aquellas copropiedades donde había revisor fiscal, fantabuloso, pero para aquellas residenciales donde no es obligatorio y donde no tenían la figura, los administradores entraban en ¿y quién va a dar fe respecto a esas reuniones? Y finalmente, pues la grabación o prueba inequívoca de que participaron, de las decisiones que se tomaron, de que fue una reunión sincrónica, que fue una reunión simultánea y sucesiva, pues es un requerimiento en aras de probar que las decisiones tomadas y la reunión se efectuó en su momento. Hoy, a 25 de junio, tenemos una normativa distinta y un panorama distinto. Tenemos el decreto 398 del 2020, que fue emitido por el Ministerio de Comercio, donde nos da unas directrices en torno a las reuniones no presenciales. Ojo a esto. Este decreto 398 es un decreto reglamentario. No es un decreto en virtud de la pandemia, no es un decreto transitorio, es un decreto reglamentario que vino para quedarse durante el tiempo. Este decreto reglamentario, pues, es emitido por el Gobierno Nacional en el uso de sus facultades constitucionales, y lo que hace es reglamentar el artículo 19 de la Ley 222 de 1995. Este artículo 19 reglamentaba o trata las asambleas no presenciales en el ámbito comercial. O sea, es una norma eminentemente comercial que es reglamentada por un decreto emitido por el Ministerio de Comercio. Y yo sé que varios abogados dicen, venga, pero ese decreto es emitido por el Ministerio de Comercio y no por el Ministerio de Vivienda. ¿Qué tiene que ver aquí? Y es que en ese articulado emitido en ese decreto nos dice que tienen plena validez para todas las personas jurídicas sin excepción. La propiedad horizontal es una persona jurídica, es una entidad sin ánimo de lucro civil que se constituye como persona jurídica y por el mismo mandato expreso del reglamento le reglamenta el artículo 42 y 44 de la ley 675. Entonces, en virtud de ese reglamento y como está en la actualidad, se indica que se requiere un quórum y mayoría similar a la presencial, que para eso tienen que estudiarse el artículo 45 de la ley 675, que nos habla de la necesidad de contar con un quórum de la mitad más uno, pues más de la mitad de los coeficientes para sesionar, y la mitad más uno de los coeficientes allí representados para tomar decisiones. Aquí me voy a detener un poquito porque no pueden olvidar esa regla jurisprudencial emitida por la sentencia C522 del 2002,
que nos dice que en residenciales, ojo, solamente en residenciales, si las decisiones son de tinte económico, aprobar presupuesto, estados financieros, una cuota extraordinaria, las decisiones se computan o la votación es voto por coeficiente de propiedad. Mientras que si la decisión es no económica, como elegir al presidente, elegir al secretario, elegir el comité de convivencia, elegir el el consejo de administración, disponer de un bien común, el conteo es voto nominal, es decir, un voto por unidad privada. Esto aplica para las residenciales y en las mixtas se debe garantizar que la vivienda o lo que está residencial tenga esta regla allí. En este decreto nos dice que es el representante legal que debe dejar constancia del quórum y de la calidad de los asistentes, súper importante porque le permite y saca al administrador de esa disyuntiva de si hay o no revisor fiscal, pues el administrador puede hacerlo. Y también tenga en cuenta que debe quedar grabación o prueba inequívoca para la constancia de haberse efectuado esa reunión. Dentro de estos decretos tenemos un decreto que es el decreto 579 del 2020. Este decreto tiene el término para realizar la asamblea ordinaria y nos habla de la emergencia económica, social y ecológica. Quiero contarles que si revisamos el artículo 39 de la ley 675, este artículo nos cuenta y nos dice que las asambleas generales ordinarias deberán realizarse por lo menos una vez, o sea, tengo que hacerlo al menos una vez, no es que sea la única, dentro de los 3 primeros meses de finalizar el periodo presupuestal. Es un término que me da legalmente para que yo realice mi asamblea. Ojo que hablamos de un periodo presupuestal. Hay copropiedades que su periodo presupuestal va de junio a 30 de mayo, de junio a junio. Nosotros por costumbre equiparamos el periodo presupuestal al periodo fiscal, que va de enero a diciembre. Por eso es que hacemos la mayoría de asambleas ordinarias de acuerdo al periodo presupuestal en enero, febrero y marzo. Hay que decirlo, el decreto, aunque tiene muy buenas intenciones, demuestra que el ministro de Vivienda desconoce el régimen de propiedad horizontal, que es un régimen especial que amerita estudio. Y lo que hace es dar un término para realizar esas asambleas ordinarias, so pena que nos hagan una asamblea por derecho propio. Y nos amplía ese término consensuado de costumbre del 15 de abril al 30 de junio del 2020. ¿Qué sucede? Eso nos lo amplía para la forma virtual. Y es que él habla de forma virtual, pero pareciera que en su cabecita no está claro que nuestra ley 675 nos habla de asambleas no presenciales y que tenemos un decreto y un acervo pues legislativo frente a la posibilidad de realizar reuniones no presenciales teniendo en cuenta la necesidad de darle validez al tema digital. Entonces dice que de manera virtual podemos hacerlo hasta el 30 de junio y de manera presencial a más tardar dentro del mes siguiente a la finalización de la declaratoria de emergencia. Y aquí hay una disyuntiva de los teóricos expertos en la propiedad horizontal. Y es esa emergencia económica, social y ecológica, qué es y hasta dónde va. Entonces, hay que contar que en Colombia a la fecha, a hoy, 25 de junio, se han declarado 2 veces la emergencia económica, social y ecológica. Que el segundo periodo, la segunda vez que se declaró fue el 6 de mayo y fue declarada por 30 días calendario, es decir, que venció el 6 de junio del 2020. Y que la reunión, algunos podrán o pensarán en su cabecita, de acuerdo como lo asesore su abogado, podrán efectuarse el 7 de julio del 2020 si no se convoca la asamblea ordinaria. O sea, aquí lo que buscó el decreto 579 fue dar claridad al propietario, no al administrador, sino al propietario, en qué fecha podía reunirse por derecho propio. ¿Cuándo puede hacer usted su reunión por derecho propio? ¿Por qué? Pues porque es reunirse. Esta reunión no requiere convocatoria, está establecida en la ley 675 y me dan unos espacios necesarios para poder cumplir con esa forma de reunión, que es la reunión de asamblea por derecho propio. Es importante que tenga en cuenta esto. Hay 3 figuras distintas en este momento.
la emergencia sanitaria, el aislamiento preventivo y la emergencia económica, social y ecológica. La emergencia sanitaria es emitida por el Ministerio de Salud. A hoy, según la resolución 844, va hasta el 31 de agosto del 2020. El aislamiento preventivo, que es emitido bajo un decreto presidencial y es emitido en el decreto 749 del 28 de mayo, y a hoy, según decreto, está hasta el 1 de julio del 2020. No obstante, ayer nuestro presidente indicó que esta medida planea prorrogarla hasta el 15 de julio. Y la emergencia económica, social y ecológica es un superpoder que tiene el presidente constitucional, donde en un estado de excepción, hay de emergencia y de guerra, por ejemplo, y de conmoción interior, puede decretar por periodos de 30 días, por un máximo de 3 veces al año, un periodo en el cual él se subroga, se pone en la investidura para hacer normas, como si fuera el Congreso, él, y emite decretos y normas que le permitan conjurar ese estado de excepción o le permitan tomar medidas rápidas y expeditas para que el impacto de esa emergencia no sea más negativa de lo que pudiese ser si esperamos que el Congreso se reúna y legisle. Fue un error del Ministerio de Vivienda amarrar el decreto 579 a la emergencia económica, social y ecológica, en la medida que solamente tiene periodos de 30 días, que solamente se puede decretar por 3 veces en el año, y que definitivamente la misión de esa emergencia económica era que el presidente pudiese legislar. Y entonces nos ponen la disyuntiva de cómo hacemos si el aislamiento preventivo está hasta el 15 de junio, si ya lo alargó por 15 días más, ¿qué vamos a hacer en su momento para poder reunirnos en la asamblea presencial cuando la ley me dice que 30 días calendario, pero yo no puedo reunir a la gente presencialmente? Por favor, señor administrador, con todo el amor del mundo, no se sienta presionado. No es que diga no alcance a convocar al 30 de junio y salga a hacer una asamblea presencial, porque termina usted generando un perjuicio mayor y más grande. Entonces, por favor, tenga en cuenta que a pesar de lo que dice el decreto 579, aún estamos en aislamiento preventivo. Usted no puede reunir a sus copropietarios si no puede garantizar protocolos de bioseguridad, distanciamiento social, porque puede generar quizás un perjuicio mayor en su copropiedad. Y la emergencia sanitaria, que es un tema ya del ministerio, de cuáles son las medidas que se deben tomar para poder mitigar esta situación, pues la tenemos, como ya lo dijimos, hasta el 31 de agosto del 2020. Entonces, tenga en cuenta que lo que busca el decreto es darle quizás un piso jurídico a cuál sería el término en el cual se podrían hacer las reuniones por derecho propio. El decreto 398 nos dice que todas las personas jurídicas, sin excepción, no hace claridad si son comerciales, civiles, sino todas las personas jurídicas, pueden aplicar las reglas previstas en el decreto 398 para la realización de reuniones no presenciales de sus órganos colegiados. No solo la asamblea, para nuestro caso como propietario total, sino también el consejo de administración. Y lo que hace es reglamentarnos cuál será el quórum y las mayorías para tomar decisión. Y en nuestro caso particular, es como si borráramos el artículo 44. Para las asambleas no presenciales, se mantiene para las asambleas por comunicación escrita, y nos dice que ahora el quórum que tenemos que aplicar es el que se encuentra en el artículo 45 de la ley 675, que es el que dice que debe reunirse más de la mitad de los coeficientes de propiedad para sesionar, y tomarán decisiones válidas la mitad más uno de los coeficientes allí representados. Recuerden ustedes seguir las reglas propias de la sentencia C522 y tener en cuenta que en este tipo de reunión, por mandato expreso y prohibición expresa de la ley 675 en su artículo 46, no podremos tomar decisiones de mayoría calificada. Bajo este nuevo panorama post-COVID-19 y sobre esta situación de cómo debemos hacer actualmente las asambleas no presenciales, pues tenemos 4 tareas muy importantes que le delega el artículo 398 al administrador. La primera, dejar constancia en el acta sobre la continuidad del quórum. Por eso usted debe tener una herramienta tecnológica que le permita dejar la prueba de la permanencia del quórum, o sea, no le sirve este Zoom. ¿Cómo hace usted para demostrar que todos estuvieron conectados durante toda la reunión? Las personas que se presentaron luego de hacer usted su medición del quórum.
Realizar la verificación de la identidad de los participantes, que sea el propietario, el apoderado o el delegado. Frente a esto, tenga en cuenta el principio de la buena fe. O sea, usted, más allá de preguntar, usted es el propietario y cotejar la situación, no puede hacer absolutamente nada más, o el apoderado, si él así se presenta. Garantizar que todos tienen la oportunidad de asistir a la reunión, y en esto, por favor, escúcheme esto: realice un instructivo que le permita a la comunidad acceder al aplicativo que elija para realizar la asamblea. Pídalo a su proveedor de confianza, que le cuente casi que en matachitos, bonito, cuál es la forma en la cual mis propietarios pueden ingresar a la plataforma. Si usted va a usar Zoom porque es una copropiedad pequeña y considera que le da la herramienta para poder demostrar que todos están conectados, que a mí no me parece, pero si usted considera que es, por favor, cuéntele previamente a sus propietarios que tienen que bajar Zoom, cómo se usa Zoom, cómo entro, para que ellos sepan y usted garantice que le permitió a los propietarios conocer cómo entrar. Y la última tarea: recuerde siempre dejar prueba inequívoca de la realización de la reunión. Es una grabación de la reunión, cómo se dio, cómo se dieron así como usted lo hace en presencial, que contrata a un señor que le pone el sonido y le graba la reunión en video y en audio, y dice presencialmente: esta asamblea se está grabando en video y en audio. Exactamente igual usted lo debe hacer en la virtualidad. Y recuerde además que el acta que usted realiza debe ser suscrita por el representante legal, comunicarse a los propietarios dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se concluyó el acuerdo. ¿Por qué debe ser suscrita por el representante legal? Porque pues es el que tiene la tarea de dar fe de los hechos que se ocurrieron en ese sentido. Y recuerde que la publicación no es en 20 días hábiles como se contiene para las presenciales, sino aquí le deja claro el término que son 10 días siguientes. Cuando la ley habla de siguientes y no especifica calendario, usted debe entenderlo como si fueran días hábiles. Y aquí quiero que ustedes tengan en cuenta un principio que se llama el principio de equivalencia. Yo sé que se los dejamos en un videito en el material de estudio. Si no ha terminado de leer el material de estudio, recuerdo que usted tiene unas claves de conocimiento que son o un bombillito que le guía un artículo, o un signo de YouTube que lo manda a un video donde usted puede reforzar el material de estudio. Ahí le estamos explicando qué es el principio de equivalencia, que básicamente es: así como usted lo hace en físico, debe hacerlo exactamente igual en digital para que tenga el mismo peso probatorio. Entonces usted convoca y envía la última dirección registrada, tiene que dejar prueba que convocó y que envió la convocatoria, debe dejar prueba de que se hizo la votación, cuántos votaron, cómo votaron, cuáles fueron las decisiones, así como usted en su salón, es que los veo, en su salón comunal graba e informa que está grabando y que tiene como todo este sistema quizás de paletas o de levantar la mano o con código de barras, o ya los más modernos utilizan ese controlito al estilo ¿Quién quiere ser millonario? Así como usted hace todo ese rictus para realizar una asamblea presencial, asimismo usted lo debe emular en la asamblea virtual o no presencial. Recomendación a hoy: si va a citar asambleas no presenciales ordinarias, tiene el tiempo para citarla. Aquí la única penalidad es que le hagan una asamblea por derecho propio, el resto no hay ninguna otra sanción legal donde diga que usted no pudo realizarla, y además nadie está obligado a lo imposible, tenga eso claro. Y su tarea sin duda alguna es buscar la forma en cómo le pierde miedo a la asamblea no presencial, así como cuando usted empezó en este arte y se para al frente de su primera asamblea y le tiemblan las rodillitas porque va a rendir su primer informe. Exactamente igual le va a pasar en la asamblea no presencial. No tiene por qué salir perfecta, es un ejercicio que todos estamos aprendiendo. Ustedes como administradores, como consejeros, nosotros como abogados, los jueces de la República a través de los procesos judiciales, todos estamos buscando la manera de asumir este nuevo reto, y probablemente se van a presentar situaciones que lo único que yo le puedo recomendar, sin ser dueña de la verdad absoluta, que no lo soy, quizás yo le cuento cómo podría ser desde lo que he estudiado y mi experiencia, es blíndese de tal manera que usted pueda contar cómo hizo el procedimiento y haga una correcta gestión documental digital de todo lo que está realizando, en aras de que si llegase a haber una posible impugnación, usted tenga cómo defenderse y contarle al juez qué fue lo que hizo.
Recuerde que el juez no falla en verdades, sino en certezas. Usted cuéntele qué fue lo que dice, sobre qué argumento jurídico se basó. Como usted lo haga, no implica que no vaya a ser posiblemente impugnado. Lo que usted debe garantizar es que cumpla con su misión, buscando un sustento jurídico, que puede ser el decreto 398, que nos abre una ventana y que podemos usarla, hasta que el gobierno nacional no se pronuncie de forma distinta, no emita otro decreto. Ahí está, úselo y busque la manera de garantizar que se puedan hacer las reuniones sin exponer a sus propietarios. Este era un breve resumen de la clase de asambleas no presenciales, teniendo en cuenta el material de estudio de la lección 2 y 3. En este momento, pues claramente el micrófono es de ustedes. Les voy a abrir para preguntas que tengan. Mientras que ustedes se van preparando, yo voy leyendo aquí el chat y les doy diciendo a todos que buenas noches. Beatriz, aparte de la grabación, ¿qué otra prueba podemos tener para certificar la asamblea? Beatriz, la mejor recomendación es contrates un software o uno de estos equipos que le permita decir, mire, a tal hora se conectó tal IP, están conectados tantas personas, y recuerden que ellos sí les pueden garantizar la medida del quórum y la votación. Entonces ellos tienen programas donde establecen quién entró con esa clave y contraseña y la mantienen en el tiempo. Entonces no solo la grabación, sino este tipo de herramienta. Cotícela antes de realizar la asamblea, busque la manera en la cual usted pueda garantizar que esa situación se dé como les estoy informando. Beatriz, ¿usted qué plataforma usaría? Beatriz, yo no recomiendo plataformas. No obstante, sí tengo que ser honesta con ustedes. Yo estoy probando una que se llama GoPH, que es de unos chicos del eje cafetero. Cuando hagamos nuestro ejercicio práctico, porque también esa es una de nuestras noticias parroquiales del día de hoy, vamos a probar esa plataforma como para que ustedes vean cómo funciona. La idea es que hagamos el ejercicio. Yo creo que mañana con nuestra lección 4 ya estamos enviando la convocatoria. Recuerden que los modelos son unos modelos pedagógicos donde ustedes buscan qué herramientas les pueden funcionar para hacer la suya. Y la idea es que nos hagamos una asamblea extraordinaria, no nos alcanza ordinaria, con todo el rictus, para que ustedes se hagan en la cabecita cómo debería ser. O sea, cada uno va a tener un coeficiente, vamos a tomar decisiones extraordinarias, las vamos a hacer extraordinarias, reitero. Ya está lista la convocatoria, mañana se enviará con su lección 4 y los modelos, y probaremos esa plataforma, como qué debería tener y cómo podemos blindarnos para que la tengan ahí súper presente. Dice Jennifer, tengo una inquietud. ¿El orden del día en la Asamblea de Libertad lleva proposiciones y varios? No, no puede llevar proposiciones y varios porque el artículo 39 te dice que solamente podrán tomarse las decisiones que se encuentren mencionadas en el orden del día, y proposiciones y varios puede ser cualquier cosa. Entonces, asémejalo como una asamblea extraordinaria donde tú tienes que contar cuáles son los puntos a tratar y no puedes tratar otro que no esté allí expresamente reseñado. Entonces, proposiciones y varios. Y ahora yo les voy a contar una cosa. Carolina Ruiz, personalmente, yo no me pegaría el dedo, el tiro al pie de proposiciones y varios. O sea, eso es abrir la puerta para que se me desordene la asamblea ordinaria o extraordinaria. Yo sí colocaría un buzón previo a la asamblea donde nos cuenten qué temas deben ser tratados, y en el orden del día, ya cuando lo estoy aprobando en la ordinaria, digo, y se van a tocar el tema de parqueadores, de los animalitos de compañía y otra cosita más. Pero no dejaría ese punto así abierto, porque eso hace eternas las asambleas, y ustedes lo saben al igual que yo. Dice Margarita, ¿es necesario nombrar un presidente y secretario en la asamblea virtual? Pues mira que el acta la firma según el artículo 44 el administrador. Entenderíamos que esas figuras no son propias de este tipo de reunión porque soy yo quien modero. No obstante, como estamos en ese cambio, podríamos nombrar un presidente y secretario, en el tema de que el secretario es el que toma las decisiones y el presidente puede moderar. Pero pensemos que ese presidente, al moderar este tipo de reuniones, tiene que tener una preparación un poquito más allá para que sepan manejar esta plataforma. Por eso la ley dice que el acta la suscribe el representante legal, y entenderíamos que él es la persona encargada de llevar el rictus no presencial. Ahora en julio puedo hacer la asamblea virtual con un quórum del 50 o tengo que hacerla con un quórum del 100. Ahora en julio vamos a aplicar 398
mayorías como el artículo 45, 50, más del 50% para sesionar, el 50% para votar. ¿Con qué? Con el decreto 398 hasta que nos cambie la película. ¿En virtud de qué? Si usted quiere, póngalo en su convocatoria. En virtud del artículo 3 de ese mismo decreto. Recuerden que es un decreto reglamentario que no vence en el tiempo, que se mantiene allí hasta que nos cambien las reglas de juego. Y esas reglas, ese decreto reglamentario, se amplió para todas las personas jurídicas sin excepción. Y nosotros somos personas jurídicas. Luego nos cobija a nosotros también, como está redactado. ¿Cómo se hace si el Consejo no aprueba este sistema virtual para la Asamblea? Pues que el Consejo no tiene por qué aprobarte cómo hacer la Asamblea ordinaria, porque quien tiene la facultad de convocar y la obligación de convocar es el administrador de propiedad horizontal. Para que lo tengas ahí en cuenta. ¿Oíste? Entonces, tú tienes que cumplir con tu obligación. ¿Tu obligación qué es? Convocar. Lo que sí les voy a pedir es que en esa convocatoria, dependiendo de sus copropiedades, conociendo sus copropiedades, motiven muy bien el por qué lo van a hacer así. Ustedes ya están hartos de leer decretos, lo sé, al igual que yo. Y ustedes ven que van a lanzar 3 artículos, pero nos dan 5 o 6 páginas de motivaciones. La parte emotiva del decreto, donde nos dice que la OMS declaró una pandemia, que aquí se dieron no sé cuántos muertos, contagiados y demás, que el proceso ha obligado, y nos cuentan todo eso, una relatoría casi que lo copian de decreto en decreto. Asimismo, usted debe contarle al propietario por qué lo está haciendo. Y esa convocatoria le sirve para probarle al juez en una eventual impugnación el por qué usted fue abocado a tomar esa decisión. Entonces, que no se pueden reunir, que yo tengo una copropiedad de 250 unidades privadas, que debo garantizar que el parqueadero no me da para el distanciamiento social, que era necesario tomar decisiones súper importantes respecto al presupuesto, o de acuerdo al mandato de ley debo realizar por lo menos una asamblea ordinaria. Bueno, dependiendo de su condición allá en su copropiedad, porque todas son distintas, usted redacte una buena motivación dentro de su convocatoria, porque lo va a hacer así. Dice Yosimar, hola Yosimar. Además de la grabación, ¿se debe levantar el acta? Sí, señor, hay que levantar acta, hay que suscribir el acta con 10 días hábiles y publicarla. Y de no contar con el 100% del quórum, no se puede realizar votaciones, se pueden realizar votaciones en virtud del artículo 3 del decreto 398 del 2020. Dice Jennifer, ¿el orden del día de la asamblea contiene el punto de aprobación del orden del día? No, porque pues el orden del día se va a tratar. Puede que no voten esos temas, pero el orden del día no se somete a aprobación en la medida en que ese orden del día es el que se debe tratar. ¿Por qué? Porque es como una extraordinaria. Entonces vamos a tratar estos puntos. Que no queremos votar ese punto, bueno, pero yo lo pongo a consideración y la gente dice, no, ese punto no lo vamos a tratar en esta asamblea, se dejan acta que los propietarios decidieron no tocar ese punto. Pero para que lo tengas allí pendiente. Ahora bien, mi mejor recomendación es, todos estamos siendo nuevos en esta asamblea no presencial, a pesar de que es viejita, porque lo tenemos desde, perdón, se me olvidó silenciar este aparato. Como es viejita, pero no la usábamos porque no era necesario, nosotros hacíamos nuestras presenciales, nuestras asambleas presenciales porque nos gusta reunirnos. Ya nos toca este medio y todos estamos aprendiendo. Por favor, piérdanle el miedo. Mi mejor consejo es pierdan el miedo. Nos van a pasar muchos cacharros. No somos infalibles ni perfectos, pero hay que hacer. Así como usted un día se sentó y dijo, voy a ser administrador de propiedad horizontal. Y buscó documentarse, pero realmente usted se lanzó al ruedo siendo casi que empírico. Asimismo, hágalo con estas asambleas no presenciales. Pierdan el miedo, láncese el ruedo. Yo no le voy a garantizar que salga al 100% impecable. Vamos a cometer errores, pero vamos aprendiendo sobre la marcha, como caminar. Entonces, es importante que ustedes hagan esa situación de la forma más juiciosa posible, pero también teniendo en su cabecita que muchas cosas pueden pasar. Como, por ejemplo, se nos fue la luz. Pues se fue la luz, no pudo terminar. Hasta donde llegó, llegó. ¿Qué más podemos hacer? Tendrá que volver a convocar y decir, mire, se fue la luz y se realizó nuevamente para los puntos que faltaba en tal fecha. Ténganlo claro, puede pasar. De hecho, en la costa desde ayer estaban sin luz como 3 departamentos. ¿Qué hacemos? Nadie está obligado a lo imposible. Usted haga su rictus y después miramos cómo se da el ejercicio. Eso por un lado.
Por otro lado, lo que les quería contar es que como somos nuevos en todo esto, esas preguntas de aprueba el orden del día, hágalo. Como el rictus que usted hace en presencial para que le cumpla el principio de equivalencia. Trasládelo a lo digital de la manera más fidedigna posible. Posteriormente, tengo la plena certeza que el gobierno nacional tendrá que regular todo este tema de ejercicios virtuales en la medida en que la virtualidad se quedó. En la medida en que esta situación puede que se extienda. Y no solo esta se extienda, sino que nos dimos cuenta que el medio digital hay que seguirlo usando y hay que seguir explorando esas herramientas. Y como hay que seguir explorando estas herramientas, hay que seguir regulándolas. En las clases de Derecho, y por aquí tengo mi amada asistente que está a punto de graduarse de abogado, le voy a ceder la mitad de la oficina porque ella se encargue de esa situación apenas tenga tarjeta. A ella y a mí también nos dijeron que el derecho va conforme a la sociedad. Entonces, hay el fenómeno social. Y ya cuando está muy marcado, viene el derecho a regularlo. Primero se da el fenómeno social y después se da la regla. Entonces, por eso es importante que ustedes se den cuenta que esto va a seguir regulándose en el tiempo. Dice Cielo, si está la mitad más uno, pero los asistentes se retiran y se aprueba el presupuesto de las extraordinarias, ¿no hay menos asistente que se aprobaría? Pues no se aprueba nada. Piensa, Cielito, que es lo mismo que una presencial, que se va saliendo la gente, se va saliendo la gente, y pues se desintegró la asamblea. Entonces, hasta donde se tomaron decisiones con el quórum total, pues se emitirá el acta y se tendrá que hacer el reporte que los demás se fueron y que no se pudieron tratar los demás puntos del día. ¿Qué más podemos hacer? Se desintegró el quórum, no se pueden tomar decisiones. Por ahí yo vi a Paula que había levantado la manito, no sé si quería decir algo, a Paula Soto. Y no sé si tengan más preguntas porque creo que agoté el chat completo. Me parece que las preguntas que estaban en el chat ya están todas con su debida respuesta. Si no hay más preguntas, me permito informarles y recordarles que tenemos nuestra última clase virtual el sábado, este sábado, ¿qué día es este sábado? El sábado 27 de junio, invitarlos cordialmente a nuestro ejercicio de prueba, que no tiene nada que ver con sus notas van a ser emitidas, pero sí necesito que hagamos todos el ejercicio. Nuestra asamblea extraordinaria del edificio copropiedad o corporación PH será el 4 de julio a las 10 de la mañana. Entonces están cordialmente invitados, vamos a hacer todo el ejercicio, desde la convocatoria hasta conectarnos, hasta contarles cómo es que les vamos a explicar cómo usar el aplicativo y demás. Dice Carol, ¿dónde dice la ley que el acta debe estar publicada en los 10 días? Yo soy muy mala para los números de los artículos, realmente no me los sé, yo quisiera, pero creo que la dislexia me juega en contra. Pero si no estoy mal, es en el artículo 44 de la ley 675. El artículo 44, sí señora, lo acabo de encontrar, nos dice: las actas deberán asentarse en el libro respectivo, suscribirse por el representante legal y comunicarse a los propietarios dentro de los 10 días siguientes a aquel que se concluye el acuerdo. ¿Dónde lo encuentras, Carol? En el artículo 44 de la ley 675. Recomendaciones. Usted va a hacer una asamblea presencial, revísese el 42, 43 y 44. Y para mayorías, quórum y mayorías, recuerde aplicar el artículo 45 en virtud del decreto 398 del 2020. Cielo está levantando la mano. Cielito, cuéntanos. Doctora, buenas tardes. Una pregunta. Cuando se cambia de administrador, que el administrador es nuevo y este no decide hacer asamblea, ¿cómo se hace para sacar entonces la representación legal si una de las condiciones de la Secretaría de Gobierno es el acta? Entonces, ¿qué se puede hacer para sacar la representación legal? Pero sí tiene consejo de administraciones con el acta del consejo de administración, mi cielito. El consejo de administración se mantiene en el tiempo hasta tanto no se cambie. ¿Quién tiene la facultad de cambiar el consejo de administración? La Asamblea General de Propietarios. Hasta tanto la asamblea no se reúna, pues seguirá siendo consejo. ¿El consejo qué debe hacer? El acta donde nombran al consejo y el acta que hace el consejo para nombrar a ese administrador nuevo. De hecho, yo asumo que el consejo...
presente. ¿Y qué hacemos? No nos hemos podido reunir. Hay que informar, hay que motivar. Entonces, él sigue siendo consejo y sigue siendo consejo hasta tanto no lo renueve la asamblea. ¿Soy clara, Cielito? Entonces, señora, muchas gracias. Yo anexo el acta donde me nombraron al consejo. Hago la salvedad que no se ha reunido por el tema del COVID. No me puede obligar a reunirme, nadie está obligado a lo imposible. Y hago el acta del consejo donde me dicen que están nombrando a ese administrador y con eso lo registro. Esa es la que se presenta en la Secretaría de Gobierno. Sí, señora. Son dos muchas documentos. Gracias. Vale. Grave sería más bien que no hubiese consejo y nombrar un nuevo administrador y quién lo nombró. Si para nombrarlo, sin existir consejo, tendría que reunirse la asamblea. Ese sí sería un escenario muy oscuro, porque tendría que reunirse sí o sí. No habría forma de darle nombramiento a ese representante legal. Dice José Elías, ¿virtualmente se puede renovar la personería y representación legal? Sí, en el caso de Bogotá, sí. Secretaría de Gobierno tiene un aplicativo que está probando desde el año anterior, donde ya está como con el lleno de los requisitos de propiedad horizontal y ya se están moviendo de forma rápida. Entonces, en Bogotá, para el caso bogotano, sí se puede hacer una renovación o un registro a través de medios virtuales. Creo que no hay más dudas. Nos vemos este sábado en clase a las 10 de la mañana. Recuerden que la invitación la estamos enviando no solo al correo, sino al grupo de Facebook. Si Dios quiere, ya mañana están las dos clases, tanto la anterior, del jueves anterior, como esta, en su plataforma para que las tengan de repaso. No olviden realizar sus actividades en la plataforma y su evaluación. Les reitero nuevamente, nuestra próxima clase es el sábado para que terminemos el tema de actas, cómo se hace el acta. Estaremos subiendo pues la lección 4, que es la última que nos queda mañana. Recuerden que es sobre las 6 de la tarde. Y no me queda más que invitarlos de forma no tan formal a nuestra asamblea no presencial del sábado 4 de julio. No obstante, vamos a enviar con el lleno de los requisitos, tanto su convocatoria y los escenarios, para que juguemos entre todos y le perdamos el miedo a la asamblea no presencial y veamos qué tanta cosa nos puede suceder. A todos un abrazo fraterno, mil gracias por conectarse y nos vemos entonces el sábado. Un besito a todos. Chao, chao.